Bueno, colega, bienvenido a este jueves minero que hemos dedicado a, a los 50 años de la nacionalización del cobre, un hecho histórico que todos recordamos y del cual surgen, ¿no es cierto?, eh, posteriormente la empresa Codelco, una de las pocas experiencias exitosas de empresas del Estado en el mundo. Y para hablar de esta historia tenemos a un colega socio honorario del instituto que tiene una larga experiencia en minería, Gastón Fernández Montero. Gastón es abogado de la Universidad Católica, a la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, donde se desempeñó en diferentes cargos hasta los de fiscal y vicepresidente subrogante. Fue fiscal del Ministerio de Minería y subsecretario subrogante. Dirigió el equipo chileno que elaboró el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina. Integró diversas comisiones legislativas relacionadas con la redacción del Código de Minería y su legislación complementaria. Desde 1995 es consejero del Consejo de Monumentos Nacionales, en representación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Actualmente es integrante de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Comparte sus actividades profesionales con la docencia en la Cátedra de Derecho Minero. Adelante, Gastón, un gusto y un honor tenerte en este jueves minero. Bueno, para mí es un honor poder... Gastón. ¿Me escuchan o no? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Sí. Bueno, para mí es un honor poder participar en un jueves minero nuevamente y sobre todo alrededor de un acontecimiento histórico que ocurrió 50 años atrás y que tiene muchos ribetes, que muchos de los que están escuchando esta charla han sido protagonistas y que marca un hito en la historia económica y política de Chile. Aquí yo voy a tratar de hacer una retrospectiva histórica breve de cómo se llegó a la gran minería, cómo abordó el Estado chileno su relación con la minería, y esto lo hago en base a un convenio que se firmó entre el Instituto de Ingenieros de Minas y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Hace años atrás se firmó este convenio con el objetivo de rescatar la historia minera de Chile. Había muchos personajes que para la generalidad de los chilenos eran desconocidos. La forma de enseñar la historia en nuestros planteles educacionales era deficiente y sobre todo que se dejaba mucho de lado la enseñanza de la historia económica del país. Entonces empezamos en este convenio por rescatar el nacimiento de la gran minería, y cuando se cumplieron 100 años hicimos difusiones con otros historiadores y con otros protagonistas para recordar los 100 años de la gran minería que marcó una época, una etapa muy importante en la economía chilena.
En este recuento que voy a hacer hoy día sobre el hecho fundamentalmente de la nacionalización del año 1971, que estamos celebrando, conmemorando los 50 años, voy a tratar de hacer un análisis de los principios de por qué se llegó a la nacionalización después de un proceso en que el Estado de Chile fue tomando como Estado un mayor protagonismo en relación a la actividad minera en general y en relación al cobre en particular. En este recuento retrospectivo voy a dar los brochazos generales de cómo fue evolucionando en Chile la actividad minera. Porque la actividad minera tiene presencia en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Hay testimonios, como lo que estamos viendo aquí, la momia que se encontró en Chuquicamata, la momia del cobre, que es un testimonio vivo del Chile profundo en minería. Esta momia, que ustedes saben, hoy día está en un museo de Estados Unidos, fue encontrada en los inicios de Chuquicamata, más o menos coetáneo a la llegada de los norteamericanos, y estaba preservada. Es el primer accidentado del trabajo que le costó la muerte, que murió con sus herramientas en la mano, con sus capachos, buscando ya el cobre cientos de años atrás, antes de que fuéramos una colonia española. Siga adelante. Ahí tenemos cómo era la minería colonial. Los españoles que descubrieron, como se decía historiográficamente antes, o conquistaron Chile, venían tras el oro. Ese era el aciquete y el imán que atraía a los españoles del siglo XVI. Los indígenas cultivaron el oro, pero el oro para los indígenas eran las lágrimas de Dios, no tenía un valor monetario, intercambio, ¿eh? Pero lograron fundir el oro, el cobre y la plata. El fierro fue la gran innovación tecnológica que introdujeron los españoles, los ferrajes que llamaban, ¿eh? Y una de las dificultades que tuvo la expedición de Diego Almagro fue precisamente que ya se le habían gastado las herraduras de los caballos en algunas partes, o hay algunas leyendas que dicen que las herraduras le hicieron del cobre, pero el cobre no es lo más adecuado para hacer herraduras. Sigue con la otra lámina. Aquí tenemos a dos protagonistas de la etapa que se inició en 1536 y terminó en 1810. Está Diego Almagro, minero, porque Diego Almagro tenía trapiche en Panamá, tuvo también actividades mineras en el Perú, y venía tras el oro en busca de Chile. Pedro Valdivia, que le siguió en esta etapa ya llamada la conquista, también era minero, tenía lavaderos de oro en Porco, ¿eh? Los dos eran conocedores, como buenos españoles del siglo XVI buscaban el oro, que era lo que más los incentivaba, y así se creó una minería colonial rudimentaria. Sigue con otra imagen.
alrededor del cobre, del oro y de la plata. Ahí en esta lámina vemos cómo va un minero subiendo por la escalera de patillas, está el barretero, el apir, esa era la minería colonial, sin mayor mecanización, sin mayores adelantos, muy pegada a la fuerza humana, tras el oro, la plata y el cobre, pero el cobre muy secundario, según dice don Benjamín Vicuña Maquena, el cobre en la época colonial era el metal plebeyo. Se usaba en artículos rudimentarios, en pailas, en ollas, en ciertos usos muy limitados para hacer cañones y qué sé yo, pero el cobre no tenía una relevancia. La minería colonial era sobre la base de estos dos, fundamentalmente de estos dos metales, que era el cobre, el oro y la plata. Sigue con otra lámina. Aquí, en este libro, La minería y metalurgia colonial del Reino de Chile, que este libro lo escribió don Juan Egaña. Don Juan Egaña fue posteriormente el que hizo la primera constitución política, pero él era el Tribunal de Minería, hizo una recopilación de cómo era la minería colonial hasta el año 1804, ¿ah? O sea, un resumen de la minería colonial del Chile de esa época, que era un Chile más pequeño que el actual, y hace una descripción de cada una de las faenas mineras. En este libro ustedes podrán encontrar cada uno de los yacimientos en cada una de las localidades, en Copiapó, en La Serena, en Illapel, en Combarbalá, en toda parte del sur de Chile donde también hubo minería, a pesar de que el sur está por razones históricas un poco vedado a la minería. Ustedes ven que prácticamente la minería para el sur llega hasta Rancagua. Y esto tiene una razón histórica y una comprobación por el levantamiento indígena que hubo a finales del siglo XVI, cuando estos indígenas hicieron una promesa que nunca en la zona sur iba a haber minería. Aquí está la parte jurídica que la vamos a analizar muy brevemente de las ordenanzas de minería de Nueva España o de México, que era el código de minería que se aplicó en Latinoamérica y aquí en Chile en particular, y era la norma jurídica cuando el rey o la corona era la dueña de las minas, y sin separarlas de su real patrimonio, la concedía a sus vasallos para que la exploraran y explotaran, haciéndose dueño de los productos que traían de estas minas que eran del rey. A cambio de lo cual, el rey les imponía una condición: compartir con él el producto. Y esta forma de compartir con el rey, de quien tenía la concesión minera, era el quinto real. El quinto real era el impuesto que se pagaba, que se aplicaba sobre el valor de los minerales extraídos y equivale al 20% del valor de los minerales extraídos. Este tema tiene importancia para cómo se ha evolucionado el concepto del dominio minero, que lo vamos a ver a través de esta charla, porque fue uno de los temas que se debatió durante el proceso de la nacionalización del cobre. Sigue adelante. Aquí tenemos a don Benjamín Vicuña Maquena, que bien describió en su libro sobre el oro, sobre la plata, describió toda esta minería colonial, y
que ya en la época después de la independencia, en 1810, ya empezamos a considerar como una minería republicana. Después de 1818, Chile tuvo su independencia y ahí el concepto de dominio o la preocupación de los gobiernos fue diferente a la que tenían los españoles en la época colonial. Como en la época colonial, como las minas eran del rey, el rey vigilaba y tenía todo un aparataje administrativo para controlar la actividad minera, para controlar el quinto real que le pertenecía a la colonia. Pero esto después de la independencia de 1818 para adelante, hubo otras preocupaciones, había que instalar los gobiernos locales, organizar la república, y ahí hubo un cambio fundamental de la actividad del Estado frente a la minería. Sigue adelante, por favor. Aquí ya empezamos la época republicana. La época republicana se fueron los españoles con una minería muy elemental, con los hornos de manga en la parte de fundición, con los trapiches, que había sido la gran innovación tecnológica que introdujeron aquí en Chile en 1730, introdujeron el trapiche, se usó mucho el trapiche, sobre todo en el oro y la plata, y acá en la época republicana llegaron los ingleses, encabezados por Carlos Lambert, que venía a cargo de la primera compañía inglesa en Chile, y Carlos Lambert hizo una innovación tecnológica fundamental en la minería de la época, porque introdujo el horno de reverbero, que permitió explotar los sulfuros, porque hasta ese momento, en el lenguaje minero, la minería, cuando llegaba a los sulfuros, se bronceaba, porque los bronces son los sulfuros en el lenguaje minero, y los hornos de manga no eran capaces de fundir los sulfuros, solamente fundían los minerales de color, los carbonatos, los sulfatos, que con una capa de leña y una capa de metales sacaban un eje de calidad muy primitiva y desperdiciaba mucho en los desmontes y en los relaves. Pero vino Carlos Lambert y esos relaves que estaban perdidos, esos desmontes o esas escorias, cobraron un valor porque el horno de reverbero podía sacarles el metal que tenía, un cambio metalúrgico fundamental. Acuérdense que la minería es el arte de extraer los minerales desde los yacimientos, y la metalurgia es el arte de extraer los metales desde los minerales. Aquí con Carlos Lambert se hizo una innovación muy importante, un cambio trascendental en la minería, y se produjo un crecimiento fundamental alrededor del cobre. Carlos Lambert fue el que trajo Ignacio Domeyko, y todos los ingenieros de minas conocen el aporte fundamental a la minería republicana que le hizo Ignacio Domeyko en el conocimiento, en las tecnologías, en el estudio de la mineralogía. En general, la minería ahí evolucionó en la época republicana en forma fundamental. Pero en esta época que se estaban produciendo estos cambios en materia tecnológica, ¿qué es lo que pensaba el gobierno? ¿Dónde estaban los gobernantes? ¿Cuál era la preocupación que tenían? ¿Cuál era su relación
con esta actividad tan importante, que cada día iba cobrando mayor importancia. Sigue para adelante. Otro, por favor. Aquí ya empezamos con un desarrollo cuprífero importante en una minería vetífera. Esa era la minería del siglo XIX, con ciertas más tecnologías que la trajeron los ingleses, las chancadoras, las bombas, empezaron con procedimientos más, y el cobre empezó lógicamente que en el mundo, con el maquinismo, con la electricidad, empezó a cobrar cada día mayor. Pero en Chile, después de la Guerra del Pacífico, creció en forma extraordinaria el salitre, que había pasado del guano al salitre que necesitaban los países europeos para abonar sus tierras o para otros fines, como es la fabricación de los explosivos, y Chile empezó a girar toda la economía alrededor del salitre. Y el salitre apagó, en cierto modo, la minería del cobre, que si bien había tenido importancia con las innovaciones de Carlos Lambert, el horno de Reverbero y Remediado, y Chile pasó a ser una potencia mundial en materia de cobre a mediados del siglo XIX. Ya al final del siglo XIX había decaído esta importancia, porque una apagado por el salitre y otra porque las tecnologías se habían quedado atrás. Había otro tipo de cobre, las minas se profundizaban, bajaban las leyes, lo que no se podía fundir en Chile se mandaba todo a Inglaterra, a las fundiciones. Carlos Lambert estableció también en Inglaterra fundiciones más sofisticadas, y ya la minería del cobre había caído en importancia. Sigue adelante. Aquí se produce el milagro de la gran minería del cobre. Hubo una exposición en la Quinta Normal en 1894 y llegó la invasión de maquinaria, y ahora no de los ingleses, sino de los norteamericanos. En esta exposición de minería y metalurgia en la Quinta Normal, vino un joven ingeniero, William Braden, y conoció a un ingeniero italiano, Marco Chaponi, que era miembro de la Sonami, y existía la Sonami, y trabaron una amistad que más tarde tuvo mucha importancia en el nacimiento y en la formación de lo que hoy llamamos y reconocemos históricamente como la gran minería del cobre chileno. Eran yacimientos demasiado grandes para el chileno de la época, ganando mucha plata en relación al salitre, y necesitaban técnica y capitales para crear una minería ya no vetífera, no de los mantos, la minería de los pórfidos, grandes masas de baja ley. Eso necesitaba tecnologías especiales, grandes inversiones, que lógicamente que trajeron al capital, y en ese momento Estados Unidos estaba creciendo y expandiendo su presencia, sustituyendo un poco a lo que había sido anteriormente el predominio inglés, incluso en la época del salitre. Sigue adelante, por favor. Aquí, por ejemplo, hay un caso de un ingeniero
don Santiago Marín Vicuña, coquimbano, ingeniero destacadísimo, fue ingeniero de ferrocarriles, construyó puentes, un montón de obras, pero además era un hombre lúcido y miró cómo empezaba a tomar predominio las inversiones que se fueron haciendo los norteamericanos, primero con Braden, más tarde con los Guggenheim, ¿eh? Y vio que se estaba creando un conglomerado minero cobrando con mucho énfasis una nueva vertiente de la minería, y al mismo tiempo miraba a un gobierno totalmente desaprensivo, porque ¿qué es lo que hacía el gobierno en ese momento? Recaudar el impuesto. ¿Y cuál era el impuesto que recaudaban? El impuesto que recaudaban era nada más que a través de un impuesto aduanero. En Chile no había impuestos internos, no había ley de la renta. Y entonces, cómo recaudaba el fisco su impuesto? En el salitre, cuando el salitre era boliviano o peruano, el impuesto también era un impuesto aduanero. Acuérdense ustedes que cobraban por quintal por saco de salitre. Eso no lo inventaron los chilenos, venía ya de los bolivianos y venía de los peruanos. Y este sistema impositivo que hubo se mantuvo en la época republicana, cuando esos yacimientos pasaron al dominio de la República de Chile. Entonces el Estado, el gobierno, los políticos de la época no se preocupaban porque entraba mucha plata por el salitre. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasaba con el cobre? El cobre, como todas las cosas, pagaba un impuesto a las exportaciones. El impuesto en general a las exportaciones era el 8%, ¿ah? Y si el capitán era extranjero, un 8%. Si tenía un cuarto de la tripulación nacional, bajaba al 6%. Pero en el caso del cobre, el impuesto en esta época era 2 pesos por quintal si el buque era extranjero, y 1,50 pesos la exportación del quintal de cobre si el barco era chileno. Esa era la tributación del cobre cuando se creó la gran minería en el tiempo de Braden, en el tiempo de los Guggenheim, en el tiempo que nació el teniente o nació el Chucky. Esta forma de tributar le llamó la atención a don Santiago Marín y escribió en esa época ya una aprehensión, un análisis de lo que significaba la minería. Yo les recomiendo que este artículo ustedes lo puedan leer y mirarlo con los ojos actuales, donde el tema sigue preocupando a la actual generación. Sigue adelante, por favor. Aquí tenemos, con la tecnología del momento, el 19 de mayo de 1915, ya Chaponi y Braden habían construido el Teniente, que fue el primer yacimiento importante de la gran minería, pero acá en 1915, desde la moneda, a través del telégrafo, el presidente Barros Luco dio inicio a los minerales de Chuquicamata. Sigue adelante. Este cuadro nos permite ver los distintos gobiernos que hubo entre Barros Luco y Allende. Tenemos ahí 3, 6,
tenemos todos estos gobiernos, pero ¿cuál era la preocupación por la minería? Ninguna. Sobre la minería del cobre, nada. Veían que se creaban estos conglomerados, los capitales extranjeros llegaban, se creó después del teniente, Chuque, El Salvador, qué sé yo, y esto dejaba un impuesto muy ridículo, si quieren, pero creaba, empezó a cambiarle, le puso los pantalones largos a la minería del cobre de Chile. ¿Por qué? Porque los norteamericanos trajeron la tecnología, trajeron la lixiviación, trajeron la concentración, ¿eh? La fusión. Entonces, el Estado era un recaudador de impuestos, pero no había ningún organismo del Estado que se preocupara, no había Ministerio de Minería, no había un organismo fiscalizador, no había un Cochilco, no había un servicio de impuestos internos. La ley de la renta se creó en 1924. La ley 3.996 ya creó la ley de la renta, las categorías, el impuesto global complementario, y ahí se terminó toda esta preocupación de la recaudar a través nada más que de las aduanas. Sigue adelante, por favor. Aquí ya, a partir de la década del 40, los gobiernos empezaron a preocuparse. Ya se había terminado los ingresos del salitre. Vino la crisis de la Primera Guerra Mundial. Nos prohibieron los países que gobiernan el mundo exportar salitre a los alemanes. Los alemanes, en su necesidad de explosivos para la Primera Guerra Mundial, usaron la cabeza y del hidrógeno sacaron el salitre sintético. Este mismo hidrógeno que hoy día nos va a abrir una nueva puerta en la economía chilena, en esa época nos produjo una crisis que se juntó con la crisis mundial, porque la crisis del salitre más o menos se juntó el año 1929 con la gran crisis mundial, y es donde repercutió más en el mundo, con más fiereza, fue precisamente en Chile, según lo que estableció la Sociedad de las Naciones. Entonces, esta crisis hizo despertar el interés de los gobiernos de la época, que se siguió desarrollando la gran minería del cobre, se apagó la minería del salitre con todas las consecuencias que trajo la desocupación, la cuestión social en el tiempo de Arturo Alessandri Palma, y prácticamente en la década del 40 empezó la preocupación de los políticos por cómo se veía, cómo se manejaba este negocio que prácticamente era dirigido por estas compañías que eran unos verdaderos monstruos, bien implementados, no solamente producían, fundían y exportaban el cobre, sino que manejaban el negocio a nivel mundial, lo vendían, y prácticamente la fijación de precios era también en forma totalmente arbitraria, porque Estados Unidos, por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, le puso un precio al cobre y no correspondía al precio de mercado, situación comparado con la carne argentina, pero no le aguantó y exigió que pagaran el precio del mercado. En cambio, a Chile le costó muy cara la Segunda Guerra Mundial, lo que se quiso repetir con la Guerra de Corea,
y ya la clase política empezó, de todos los colores políticos, a preocuparse del tema del cobre. Ahí empezó Tomich, Salvador Allende, Elías Laferte, y una serie de políticos que empezaron a preocuparse. Y durante los gobiernos radicales no hubo mayor importancia, pero algo se avanzó hasta que se llegó a la ley que se llama el Nuevo Trato del Cobre, durante el gobierno de Ibáñez, y esta ley del Nuevo Trato del Cobre ya empezó a poner en el tapete de la actualidad. Y acá, esta etapa de la ley del Nuevo Trato del Cobre, se creó el Ministerio de Minería durante el gobierno de Ibáñez. Ya eso fue un gran progreso. El Departamento del Cobre, y se llegó a una etapa en que ya el tema era candente desde el punto de vista político, y en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se puso como pieza fundamental de su programa lo que se llamó la chilenización del cobre, que si pudiéramos decir era una especie de joint venture, asociémonos, 51 y 49. Ahí hubo una reacción diferente de la Kennecott y de la Anaconda. La Kennecott fue más proclive a una asociación. La Anaconda se resistió. Los convenios del cobre que se habían hecho por Raúl Sáez y otro, y Javier Lagarrigue, tuvieron deficiencias en varios aspectos que se corrigieron más adelante con la etapa de lo que se llamó la nacionalización pactada, que prácticamente la encabezó Alejandro Ales, que era el ministro de Minería, y con eso prácticamente se culminó la etapa de este gobierno. Fue la antesala de la nacionalización. Si bien no fue lo ideal, el precio del cobre, por ejemplo, en el tiempo de Frei Montalva, se fue para arriba. Pero hubo un plan de desarrollo de la pequeña y mediana minería extraordinario, plan de expansión. Se creó el CIM. Los profesionales chilenos se prepararon para lo que venía, se empezaron a incorporar en las compañías del cobre que se formaron, y esto es una etapa que, como dice el escudo, primero por la razón. Esto, asociémonos, crezcamos juntos, refinemos el máximo de cobre en Chile. Se creó la refinería de Ventana, y ahí se inició una etapa de florecimiento de la minería y de prácticamente de que los chilenos se involucraran y los profesionales chilenos se involucraran en el tema, en el negocio minero propiamente tal, en todos los aspectos, porque antes eran las compañías que comercializaban el cobre, así que el gobierno chileno no tenía ningún control sobre el comercio internacional del cobre, de cómo se fijaban, cómo se usaba la bolsa de Nueva York, y después se empezó a cotizar a través de la bolsa de Londres, ¿eh? Y los profesionales empezaron a ascender dentro de las compañías norteamericanas todavía, en forma, o en las compañías mixtas que vinieron después de la chilenización, y a ocupar cargos directivos. Pero mientras tanto estaba el ENAMI, que con el plan de expansión se había construido plantas de Estaltar, la planta Manuel Antonio Mata, las plantas regionales, un proyecto
de los ingenieros de fomento de la pequeña minería, de implementación de maquinaria, que fue la antesala de la etapa que le tocó asumir a los ingenieros de minas chilenos una vez que se materializó la nacionalización, que es el proceso que sigue. Sigue adelante, por favor. Ahí tenemos a Eduardo Frei en la etapa de la chilenización y de la nacionalización pactada que culminó con su gobierno. Ya había la inquietud de que los chilenos tenían que tener mayor injerencia en el tema. No fue suficiente la chilenización. Las utilidades que obtenían las compañías eran muy... El precio del cobre había subido y, como todas las cosas, a lo mejor llegamos atrasados con la chilenización. A mí me tocó participar en la etapa de la nacionalización pactada, personalmente con Alejandro Vale, ¿eh? Pero ya era tal la efervescencia que en el programa del gobierno que siguió al de Eduardo Frei Montalva, donde fue Radomiro Tomis de candidato y fue por la otra parte Salvador Allende, los dos llevaban en su programa de trabajo de gobierno la nacionalización, porque ya se hacía insostenible de que el tema no fuera manejado íntegramente por chilenos. Sigue adelante, por favor. Aquí hay un tema que quería tocarlo un poco de lado. Nosotros iniciamos en la etapa de la chilenización una carrera con Zambia y con Zaire. Recibimos en Ventana a Kenneth Kaunda, de Zambia, presidente de Zambia. Y coetáneamente estuvo también el presidente de Zaire en esa época. Yo me acuerdo porque recibí a Kenneth Kaunda en Ventana. Hay unas fotos ahí que incluso le tomé yo mismo a Kenneth Kaunda. Las tengo por aquí. Ahí estamos con Gabriel Valdés, Alejandro Vale, no sé cuál es la cámara, esta. Y el presidente de Zambia. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Zambia, el Congo y Zaire? Iniciamos la carrera juntos, pero ellos no llegaron a la meta. Hicieron las cosas mal. En Chile, después de esta etapa de la nacionalización pactada, vino la nacionalización que vamos a analizar más adelante, pero hicimos las cosas mejor. Ellos se quedaron en el camino y ustedes ven lo que es hoy día el Congo, que es Zaire, ¿eh? Y Zambia. ¿Eh? Yo lo estoy viendo por la importancia del cobalto, que son grandes proveedores del Congo, del cobalto, con trabajo de niños, en condiciones precarias. No despegó como una potencia. Sigamos adelante. Acá tenemos la vista de cuando cuando recibimos a Kenneth Kaunda en Ventana. Estábamos recién iniciando la refinería de Ventana, que ya era un adelanto enorme, porque ya empezábamos a refinar el cobre en Chile, a sacar los subproductos en la planta de metales nobles. A mí me tocó ser abogado cuando se construyó la refinería de Ventana, fue el primer cargo que desempeñé allá, y estábamos muy orgullosos de lo que se estaba haciendo la minería en esa época. Sigamos adelante. Pero acá había un problema que lo podemos... Yo voy a tocarlo brevemente desde el punto de vista jurídico. Hay un tema relativo al dominio minero
y otro tema relativo a la soberanía económica. Ustedes saben, en la soberanía, cuando hicimos la independencia, fue la soberanía política. Pero hay una soberanía económica donde los países tienen el derecho a manejar sus riquezas básicas, fundamental, y a manejarla. Yo creo que todavía aquí en Chile nos falta un poco de soberanía económica, porque no es soberanía económica todavía plena estar exportando minerales sin tener un grado acabado de utilización y de meterle más conocimiento, meterle inteligencia a las piedras. Y seguimos exportando concentrado, no tenemos una cadena, no se ha extendido la cadena para poder introducirle mayor riqueza a nuestras materias básicas. Yo no me voy a pronunciar sobre la evolución que hubo de la minería desde la nacionalización adelante, porque hoy día no vamos a circunscribir nada más que a la etapa de la nacionalización, que terminó como un hecho económico, jurídico y político el mes de julio de 1971, donde un Congreso pleno, integrado por 158 parlamentarios de todos los colores políticos, dieron el sí y llegaron por unanimidad a modificar la Constitución de 1925, porque las constituciones no se habían preocupado hasta ese momento del dominio minero. Y el dominio minero que tenía el rey cuando éramos colonia española había devenido en un dominio totalmente diferente con el Código de 1932. El dominio que tenía el rey era un dominio patrimonial. El dominio, que se llama también propiedad, tiene 3 facultades: el uso, el goce y la disposición. Ese es el dominio. Cuando el rey era dueño, él era dueño de las minas y las concedía a sus vasallos para que las explotaran y les cobraba el quinto real. Pero ese dominio del Estado lo había consagrado ya don Andrés Bello en el artículo 591 del Código Civil, que donde decía que el Estado, ya no era la corona, el Estado es dueño de las minas. Pero este Estado, este dominio, de acuerdo al Código de Minería de 1932, era un dominio eminente, inmanente. O sea, un dominio para el solo efecto de otorgarla a los particulares que sí adquirían el dominio sobre las minas, porque las podían tener como dueños, lo dice el Código de 1932. Entonces, una de las primeras cosas que tuvo esta reforma constitucional fue establecer el dominio patrimonial del Estado. El Estado es dueño absoluto, imprescriptible, inalienable de todas las minas. Eso lo estableció, se modificó la Constitución en 1925, porque si se pensaba nacionalizar el cobre y los concesionarios de la época, los titulares de las pertenencias, eran los dueños, habría que haberle pagado una indemnización por todas las reservas, no solo
por las maquinarias que tenían. Entonces había que ratificar el dominio del Estado. Ellos son concesionarios y de ahí adelante y hoy día son los titulares de las concesiones mineras, de las pertenencias, son concesionarios, pero el dominio se mantiene en el Estado. O sea que hubo una declaración rotunda y eso fue aceptado por todos los colores políticos. Hay una cosa que ya de por sí el acto que estamos conmemorando, los 50 años de la nacionalización, tienen un valor muy importante para las actuales y futuras generaciones, en un clima de bastante confrontación, como fue el que se dio este Congreso Pleno, donde se dio, habían ocurrido pocos días antes de que se llamara Congreso Pleno para aprobar la reforma constitucional, que fue en julio de 1971, el 8 de junio de 1971, un comando mató a Pérez Uscoch. El día 8 de julio, 2 días antes del Congreso, 3 días antes del Congreso Pleno, hubo un terremoto en Illapel y en toda la zona norte de una magnitud de 7,5. Hubo 85 víctimas, 254 heridos y habían quedado 284.000 damnificados. O sea, el clima político, social, económico y de ánimo en el cual se llevó a efecto el Congreso Pleno no era el mejor. El gobierno de Allende había sido elegido, ratificado por el Congreso Nacional, porque nos sacó la mayoría absoluta, no existía la segunda vuelta en esa época, pero hay una cosa que es rescatable y es importante tenerla en cuenta. La unanimidad del sector político apoyó la nacionalización. Y si tenemos en cuenta que la nacionalización es una expropiación, yo me remito a lo que dijo en esa oportunidad don Francisco Bulnes Sanfuentes, porque él fundamentó su voto favorable y fundamentó su voto en la siguiente forma. Dijo, pero ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país y cuya permanencia en manos extranjeras significa obviamente que el producido de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile, sino que se va al exterior. Esta es la opinión de don Francisco Bulnes Sanfuentes, el representante de la derecha de la época, que apoyó, incluso explicó que ellos en los gobiernos en que le había tocado participar, por exigencias que hacían las compañías, muchas veces habían pensado en expropiar la gran minería. Y tanto así que un senador, von Millenbrook, había presentado un proyecto en tal sentido al Parlamento. Entonces, el hecho
del Congreso Pleno, de la aprobación de una reforma constitucional por todos los sectores políticos de la época, ya es un hecho relevante que hay que conmemorar. Los chilenos en cierto momento podemos unirnos, cualquiera que sea nuestra ideología, en un sentido de importancia de los bienes comunes, como es el caso del bien común de las riquezas mineras. Sobre todo, yo digo, se puede hacer un análisis desde muchos puntos de vista de la nacionalización, porque tiene matices, hay que tratar de ponerse en la época en que ocurrió, el ambiente que existía en Chile, pero la historia sirve porque el pasado ilustra el presente y proyecta al futuro. Ese es el valor de la historia. En nuestra vida, la historia personal nos dice: ayer comí esto, mañana me hizo mal, no lo voy a comer. Pero dicen que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo creo que una forma de prever cometer errores, o saber cómo se generaron ciertos progresos, es la historia. Recordando estos hechos, repasando. Aquí están escuchando muchos ingenieros que fueron protagonistas de este proceso, que lo pueden hablar con mayor propiedad. A mí no me tocó participar en la nacionalización, pero sí tuve una participación. Yo era abogado del ENAMI y se me encomendó a mí, no siendo parte del gobierno ni de los partidos de la época, redactar el Código de Minería que ordenaba la reforma constitucional. Y junto a un grupo de profesionales del ENAMI, formamos un grupo y empezamos a redactar un nuevo Código de Minería como lo exigía la reforma constitucional. Y la reforma constitucional o la nacionalización tuvo un costo. Fue un paso adelante en cuanto a la soberanía económica, fundamental. Pero el costo está cuantificado, se dan cifras, hubo reacciones del gobierno norteamericano, de las empresas que demandaron al Estado de Chile y dio origen a un procedimiento, a unos procesos de diversos tribunales. Es decir, fue un gusto, pero todo tiene un costo. El costo se pudo evitar, claro, cuando hay distintas formas de hacer las cosas. Se pudo haber hecho, se pudo hacer oportunamente. En política tal vez hacer las cosas oportunamente tiene un valor especial. Cuando las cosas se hacen tarde o por caminos diferentes a los tradicionales, podemos llegar tarde. Y es lo que tenemos que siempre tratar de ir un paso adelante y no 2 pasos atrás. La creación de la Corporación del Cobre, de Codelco, de lo que significó la incorporación profesional al tema del manejo de esta riqueza fundamental, yo creo que es una de las cosas que tenemos que celebrar, porque cuando prácticamente estas compañías como Chuqui, como el Teniente, se transformaron en unos verdaderos enclaves. Se izaba la bandera norteamericana en Chuqui, había diferencias fundamentales entre los profesionales extranjeros y los profesionales nacionales, y
y todo el confort que tenían los que trabajaban en el rol oro o que tenían ciertos cargos ahí, no eran comparables con la pérdida de soberanía económica que por otra parte le causaba al país el hecho de que no pudiera disponerse ni obtenerse un mayor provecho de la riqueza minera chilena. Empezó a plasmarse este proceso que culminó con la nacionalización, con la ley del nuevo trato del cobre del año 1955, la ley 11.828, de 5 de mayo de 1955. Y yo creo que el proceso puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Fue una pieza jurídica importante. Ahí participó don Eduardo Novoa Monreal, don Carlos Ruiz Bourgeois hizo su aporte en cuanto a lo jurídico, y se hizo esta reforma constitucional en esta forma. En un negocio que hoy día le significa a Chile, según las proyecciones que hay, le va a significar al Estado de Chile, con la actual situación, 8.500 millones de dólares, de los cuales en la actual situación 4.300 millones, 4.300 es lo que corresponde a la minería privada que se creó después, y 4.200 a Codelco, que es la empresa del Estado, 4.200 millones de pesos. Hoy día Chile es una potencia minera mundial, somos los primeros países productores de cobre del mundo, con casi 6 millones de toneladas de cobre fino. Seguimos siendo 19 millones de habitantes que aspiran a tener una mejor destino en un país más solidario, más equitativo, y eso, este hecho que pasó de la nacionalización del cobre, no solo fue un hecho político, un hecho jurídico, sino un hecho histórico que nos da la oportunidad para poderlo analizar en la perspectiva de 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón, por esta excelente presentación y este recuento histórico de lo que fue la nacionalización del cobre. Colegas, los invito a hacer comentarios y consultas. Por mientras ustedes se inspiran, yo me voy a permitir discrepar de Gastón. Gastón, tú dijiste que no le poníamos inteligencia a las piedras. Y la verdad es que pasar del menos de 1% de cobre en un mineral a exportar concentrados que tienen más del 30% de cobre, creo que, y todos los procesos que hay entre medio, digamos, es una gran hazaña. Y de hecho, ¿no es cierto?, está demostrado que lo han dicho expertos, ¿no es cierto?, que lo que más le conviene a Chile es invertir en explotación y en tratamiento. Hay una discusión respecto a las fundiciones por motivos estratégicos, pero también tenemos fundiciones y refinerías. Entonces, en ese contexto, y en mi condición de ingeniero especialista en metalurgia, aunque no he ejercido mucho en ese tema, me permito discrepar de ti. Yo aspiro a que se les meta más inteligencia a las piedras. Es una aspiración. El punto, Gastón, es la conveniencia que hay detrás de eso, digamos. La conveniencia económica, o sea, siendo un país
rico en esto, en el cobre, digamos, probablemente lo que más conviene es seguir explorando y explorando. Colegas, Y los tal vez, invito. Hay felicitaciones de parte de algunos colegas. No hay. Te dan las gracias aquí Guillermo Ugarte, Alfonso Videgain. Sergio, puede. Sergio Demetrio, ¿tú tienes una consulta? Más bien no sé si llamarle complemento o similar. Lo que pasa, yo quiero relevar de lo que Gastón dijo, que Chile fue subiendo un segundo piso, o un piso número 20, lo que tú quieras, pero partimos escalón por escalón. Primero, obviamente, una vez que nos salimos de la corona, tuvieron libertad absoluta. Entonces la gente emprendió, no tenía que pagarle nada al rey. Después pasó el tiempo y el Estado necesitaba ese dinero y cobraba por la materia que se sacaba. O sea, esto es, digamos, un porcentaje que en ese entonces se llamaban minerales, no se sacaban metales. Después Chile pudo, como dice Gastón, hacía como un material intermedio, que eran como metales blancos, como eje, o cobre negro, que fue aumentando su poder. Después vinieron los sulfuros y vino tecnología externa que nosotros no teníamos para explotar yacimientos que sí teníamos, pero no se sabía cómo sacarlos. Y una riqueza que no se sabe extraer no es riqueza. Entonces fue muy bien de que ellos vinieron y nosotros fuimos aprendiendo. Después, en la presidencia de Ibáñez, con la creación del Departamento del Cobre, del Banco Central, empezaron a controlar, que no nos hagan tontos. Y justamente se creó el Ministerio de Minería y Chile empezó a tener más y más injerencia. Como Gastón dijo y relevó, los otros países que formamos el CIPEC, los demás perdieron, no lo hicieron bien. Lo peor que lo hicieron fueron los de San Bisaire, que tuvieron que llamar de nuevo a los digamos, a los que ellos habían quitado o habían nacionalizado sus yacimientos para que le ayudaran a explotar. Los peruanos nacionalizaron hasta los puertos, así lo llamaban ellos. Chile no, Chile aprendió a vender. Y además teníamos toda una capacidad técnica de todos los profesionales que fueron creciendo, y estos fueron creciendo desde fines de los años 50, en que algunos, como don Pedro Campino, que se acaba de ir, empezaron a entrar en la administración superior. Y en Chuqui estaban Chicho, Pérez, el mismo Pedro Lasoto que está por acá, y Gorrini. Ellos partieron en Chile por los años 60. Y después de eso, cuando llegó la chilenización, un paso maravilloso, en el sentido de que, oye, ustedes invierten, nos hacemos socios, y en esa sociedad incluso teníamos el 51%. Era muy bueno. No obstante esto, obviamente se crearon, se aprendió, digamos, y finalmente vino una nacionalización que no es gratis, no fue gratis, como dice Gastón, sino que hubo que pagar. Nos expropiaron materiales, nos tenían problemas, habían embargo, pero sin embargo salimos adelante. Y eso todo es un escalón que fuimos caminando poco a poco. Hoy día somos ya con pantalones largos. Tenemos toda la minería del cobre, en la cual un tercio es la nuestra y 2/3 son extranjeros, que los extranjeros nos han ayudado, pues si esos 2/3 no hubieran estado, esa riqueza nada habríamos tenido. Y la otra cosa es que las empresas mineras, nacionales o extranjeras, y tomo el caso de Disputada, que no dio ni un peso de impuesto por utilidades, pero aportó
aportó tecnología, abrió al mundo y dijo, pueden venir a Chile. Ellos corrieron el riesgo de venir a un Chile que era muy riesgoso venir, y empezaron a venir otros. Ellos nos dieron la impronta de la prevención de riesgo, pusieron la prevención de riesgo del petróleo, que es mucho más fuerte que la que teníamos en el cobre. En Chile lo único que tenían más mente de prevención de riesgo eran los del carbón, porque se moría la gente. Los del cobre teníamos muy poco. Yo recuerdo cuando partí por los años 70, los índices de seguridad eran horribles. Muerto el año de 100 para arriba. Entonces, esas cosas fue llegando y fuimos todos creciendo. El otro día, en la exposición del Copper 2022, que todos están invitados a subirse y a hacer paper, por favor, yo le pregunté qué hubiera pasado si el Estado chileno no, como dueño, le hubiera permitido a Codelco no límites para invertir. ¿Qué habría pasado? Obviamente es difícil de responder, es imposible a un presidente ejecutivo, pero también le pregunté qué pasaría, un poco pensando si Chile tuviese que hacerse cargo de toda la minería nacional y de toda esta gente constituyente por allá quiere ir. Y el presidente ejecutivo respondió de que Codelco era capaz de manejar y administrar 3.500 millones de dólares. Con eso quedó claro que Chile necesita lo que tenemos, un área del Estado, un área mixta y un área privada. E incluso el área mixta hay que revisarla. Hay que revisarla porque es una cosa muy buena y no fuimos muy inteligentes. Incluso el decreto de ley 600 nos lo permitía porque era una negociación directa entre el inversionista externo y el país, pero no fuimos inteligentes y no lo hicimos. Pero sí, en nuestro amigo Kruger Montalbán, que está por aquí cerca, con su equipo, se les ocurrió de que, oye, nosotros aportamos mineral, por lo tanto el mineral es parte del capital, por lo tanto nosotros somos parte de la sociedad que explota esto. Y se quedaron la ENAMI con el 10% sin dilución, porque su aporte es el mineral. En la medida que se saque mineral, sigue aportando el capital. Entonces yo relevaría todas esas cosas y pensando de que ojalá en nuestro país hagamos las cosas bien y llegamos a las 9 millones de toneladas que deberíamos nosotros producir al 2030, pero ya no pudimos porque las exploraciones están mucho menor de lo que debieron ser. Incluso hoy día las exploraciones huyeron del hemisferio sur, están en África, están en Asia, están en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá. En Chile hay alguna exploración, pero es menor, es poca. Pero para nuevos yacimientos estamos complicados. Y vamos a llegar al año 2030, en vez de 9 millones, vamos a llegar a lo mejor con 7,5, que es lo que se espera tener hasta ahora, con lo que hay un poco más. Pero ojalá que lleguemos a 7,5, no lleguemos a 6, no lleguemos a 5, no lleguemos a 4. Era esa de las cosas que yo quería comentar. Perdona, Gastón, pero era un poco un complemento a lo que tú estabas diciendo. Y muchas gracias. Isabel. Perdón, colegas, pero no sé qué me pasó que salí de la reunión. Un comentario del colega Jorge Pedral proponiendo que hagamos que podríamos hacer un foro para ver distintas visiones respecto de este tema. Y yo me permito contarles que en la Comisión de Cultura del Instituto está preparando un foro respecto de esto, un conversatorio respecto de esto, que ya tenemos confirmados algunos expositores. Y no sé, Gastón, si tú quieres agregar algo. No, yo agradecer nomás esta oportunidad. Este es un tema que puede ser mirado de distintos matices,
que podemos sacar mucha enseñanza, porque para eso sirve la historia. Analizar el pasado nos permite ir perfilando un mejor futuro para Chile. Así que yo felicito al Instituto de haber puesto este tema. La Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería, está haciendo un documental sobre los hechos en que están participando varios de los protagonistas de la nacionalización. Silvio y su hijo están armando esto, ya tienen gran parte, y va a ser dado a conocer para la cultura minera chilena. La minería no necesita propaganda, necesita imagen, y la imagen la damos los que estamos involucrados en el tema. Entonces, yo le agradezco a los ingenieros de minas porque han tomado y se han interiorizado en todos los temas y cada día opinan con mayor propiedad y prácticamente este tema, que es un tema de interés común para todos los chilenos, tenemos que estar todos, porque si nosotros callamos, hablan otros que no conocen el tema como lo conocemos nosotros. La minería se ha ido construyendo, la minería chilena, paso a paso, verso a verso. Y eso es lo que yo valoro de estos jueves mineros del instituto y de la Comisión de Cultura que está rescatando el pasado minero chileno. Muchas gracias a todos por la paciencia y la benevolencia que han tenido de escucharme. Muchas gracias, María Isabel. Gracias al directorio del instituto. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Muchas gracias a ti por compartir este tremendo conocimiento de esta historia con nosotros. Colegas, gracias a ustedes por estar en esta presentación y aprovecho de pasarles un aviso. La comisión de va a enviar una encuesta en los y les pedimos que la contesten. Muchas gracias, Gastón, y un gran aplauso para ti. Bravo. Hasta luego, colega. Bravo, Gastón. Gracias. Muy bien, Gastón. Maravilloso. Gracias, don Gastón. Muy bien, Siempre Gastón. me agrada Muchas gracias. Gracias, Gastón. Muchas gracias, Gastón. Excelente. Gracias, Juanita. Muy agradecido. Felicitaciones, Gastón. Realmente maravilloso. Gracias. Gracias. Tremenda presentación. Muy complicada.